buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Central de Informaciones. Estamos acabando la semana, pero tenemos que volver sobre un tema que ha generado, es sumamente sensible, ¿no? Que generó mucha indignación por cómo se trató quizá el tema. Ya son 25 fallecidos producto de esta explosión de un camión cisterna en Villa El Salvador. Hoy se cumplen justamente 2 semanas de esta tragedia por la fuga de gas y posterior deflagración. RPP acudió, ojo, a la zona afectada y comprobó que los damnificados continúan solicitando ayuda a las autoridades para vivir en mejores condiciones. Coincidentemente, hoy la cifra de fallecidos por este incendio se elevó a 25. No, en realidad ya hace unos días. Veamos la nota. No, perdón. Ahí están las imágenes justamente. ¿Qué nota? Ahí están las imágenes. Y también tenemos una nota al respecto. Vamos con la nota. Así luce Villa El Salvador tras 2 semanas de la deflagración provocada por la fuga de gas de un camión cisterna. Esta era la vivienda de Rola Galvez Pacheco. El personal que está realizando el colocado del portón, el pintado, es de la municipalidad de Villa El Salvador. Se pintó y reabrió el cruce de las avenidas Pastor Sevilla con Villa del Mar. Sin embargo, a unos metros, las personas aún sobreviven con donaciones y cuidando lo poco que tienen. Ese día que hubo el padre que hizo la misa para todos los difuntos y de todos los que están enfermos, sí, en un ratito ya no había policías, y en ese transcurso esa gente de mal vivir se han aprovechado, y justo yo subo para cerrar mi puerta de acá y encuentro 2 personas que se estaban subiendo. En algunas calles observamos reparaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, los pobladores confirmaron que no hay un empadronamiento adecuado para la refacción total de las casas. Solamente la puerta están avanzando, interiormente todavía. Y por favor pedimos pues a las autoridades que agilicen esta reparación. Los módulos y carpas están en un parque cercano a la zona de emergencia. Cuentan los damnificados que en esta área intentan organizarse, pero aún falta ayuda. Independiente de los vecinos, porque de la municipalidad no viene, señorita. No nos llega desayuno, por ejemplo, hoy día no nos ha llegado desayuno. De esta manera, decenas de familias viven en Villa El Salvador. Intentan reponerse tras la pérdida de sus hijos, sobrinos, nietos o padres. Mientras esto sucede, la lista de fallecidos ya llega al número 25. Bueno, y justamente para hablar de este tema y las acciones concretas que se están tomando para evitar que una situación así se vuelva a repetir, estamos con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yoncé, a quien le agradecemos por estar esta tarde en Central de Informaciones, ministro. Muchas gracias. En principio queríamos abordar el tema de Ocinermin, porque ustedes el día miércoles en Consejo de Ministros, en la conferencia que hubo después del Consejo, anunciaron que se van a tomar medidas, incluso han anunciado la reorganización de esta entidad reguladora. Pero en principio hay un punto clave que realmente a partir recién de este incidente los peruanos han podido conocer y que no parece muy lógico, el tema de entregar de manera automática estos permisos a las cisternas para que transporten GLP. ¿Por qué se daba una situación así? ¿Por qué de manera automática se entregaban estos permisos? Buenas tardes, antes que nada, Omar, agradezco por la invitación. Permíteme iniciar reiterando nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las familias que han sufrido este trágico accidente. El dolor de esas familias es nuestro y ese es el sentir con el cual nosotros hemos trabajado este informe en el Ministerio de Energía y Minas por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. En verdad, tal como tú lo señalas, ese automatismo que se dio vía la declaración jurada para poder permitir que los camiones cisterna se inscriban en el registro de hidrocarburos, ¿no?, es parte de las causas del problema. Porque la otra parte de ese problema fue la falta de control posterior a dicha inscripción. Porque, a ver, yo incluso entiendo la lógica, a ver, en el sentido de yo te doy un permiso de manera automática, quizá para no poner tantas trabas a la inversión, que es lo que a veces se aduce desde el sector empresarial, pero pero no puedo dejarlo ahí. Yo tengo que fiscalizar que efectivamente eso se esté cumpliendo. Efectivamente, tal como tú lo señalas, si se había dado cierta flexibilidad administrativa para la inscripción, debió tomarse las medidas para la fiscalización posterior. Y eso exactamente no sucedió.
si nos atenemos a los hechos de lo que pasó ese día, ese trágico día en Villa El Salvador, ¿qué fue lo que sucedió? El camión cisterna, que fue inscrito vía este automatismo de una declaración jurada, por falta de control posterior, se incumplieron las normas respectivas. Tú sabes que las normas son muy estrictas, puesto que el Perú, de alguna manera, ha tomado en consideración normas internacionales, como la ASME para la protección del tanque y como las normas para la protección contra el fuego, dadas por una entidad técnica especializada en Estados Unidos. O sea, estas normas, de alguna manera, prevén todos los elementos de seguridad que deben ser cautelados. Pero específicamente en el caso del tanque cisterna que fue parte del siniestro, se incumplieron 3 aspectos. El primero, debió tenerse un sistema de protección mecánica a toda la valvulería que iba por la parte inferior del vehículo. Esta protección mecánica lo hubiera protegido contra los desniveles de la pista. Segundo tema fue de que estas válvulas y estos elementos de unión para la conducción del GLP estaban débilmente unidos al chasis, por lo tanto estaban sujetos a vibración y eso al final... Es decir, claramente este camión cisterna no cumplía las condiciones mínimas que la ley obliga, es decir, la ley está bien, los estándares están bien, el problema es cómo hacemos cumplir esos estándares, pero ¿por qué? ¿Por qué Ocinermin, una entidad adscrita, entiendo, a la PCM, no cumplió con la fiscalización adecuada pese a que era su obligación, entiendo? ¿O no era su obligación fiscalizar? Era su obligación fiscalizar y es un ente, un organismo autónomo que debía haber hecho estas actividades. Dichas actividades no solamente se circunscribían a chequear el tema de la protección mecánica, también tenían que ver con el sistema de válvulas. Por ejemplo, ocurrida la fuga, debió existir una válvula que cortase esa fuga. Esa se llama válvula interna. Las normas y el propio TUPA de Ocinermin señalaban de que debía tener un control remoto determinado por un cable con una palanca. Ese elemento no existió, por lo tanto fue reemplazado por un gancho que terminó por eliminar el sistema de protección. Ya, pero ¿qué es lo que ha pasado en Ocinermin para que se haya llegado a esta situación? Es decir, ¿le parece comprensible, le parece lógico que después de 2 semanas, casi 2 semanas de ocurrido este trágico incidente, 25 personas fallecidas, renuncie recién el presidente de la institución? Mire, una de las recomendaciones que nosotros señalamos en nuestro informe fue recomendar la solicitud de renuncia tanto al presidente del Consejo Directivo como al gerente general. Asimismo, la reestructuración y reorganización de Ocinermin para efectos de potenciar sus funciones de fiscalización y de supervisión. Y buscando de que esto no vuelva a suceder, efectuar la recertificación de todos los vehículos que bajo estos mecanismos de trámite automático se han concedido a más de 2.000 camiones tanques cisterna en el país. ¿Cómo evalúa la respuesta que dio el jefe de Ocinermin en ese momento, ¿no? La respuesta al salir a medios, es decir, en la carta de renuncia que le envía el presidente de la República, no parece en ningún momento una autocrítica o que asuma responsabilidades. Ellos dicen que han cumplido con sus funciones. Mire, yo no voy a entrar a calificar las opiniones que fueron vertidas, pero sí puedo ser muy enfático en que nuestro informe de alguna manera desvirtúa muchas de los planteamientos técnicos que en su momento se dieron. Como por ejemplo, el hecho de que esto solamente tenga responsabilidades operativas. No, se ha determinado de que por la falta de un control adecuado y no haber sido cautelosos de poner este dispositivo del control remoto hacia la válvula interna, ¿no? Esto permitió que un elemento alternativo como el gancho lo colocaran de manera informal. Y esto de alguna manera contribuyó al accidente. ¿Aquí puede haber responsabilidad penal en los funcionarios de Ocinermin debido a lo ocurrido? Mire, yo no voy a entrar a determinar responsabilidades porque eso son materia de otros tipos de investigaciones. Lo nuestro solamente se circunscribe a lo funcional. Y en lo funcional nosotros hemos determinado de que sí, en Ocinermin definitivamente habían situaciones incongruentes con el encargo que se les dio de determinar una fiscalización y supervisión
eficiente. ¿Y solo es el presidente y el gerente general de Ocinermin o hay más funcionarios implicados? Porque una de las principales críticas que se ha dado en este momento es que mucha de la gente, de las cabezas en Ocinermin, no tiene expertise en el sector energético. Efectivamente, nosotros en el informe también hemos determinado la falta de idoneidad profesional en el aspecto técnico en los puestos claves que estaban en su momento en Ocinermin. Pero ¿cómo se ha dejado, perdóname ministro, porque me lo está diciendo un ministro, ¿cómo es que este gobierno ha podido dejar pasar tanto tiempo una entidad tan importante como Ocinermin, ¿no? Que ve temas de energía, de electricidad, tener gente que no está capacitada para cumplir la función que tenía que cumplir con las consecuencias que hemos visto en Villa El Salvador? No lo entiendo. Sí. Esto por los grados de autonomía que tenía la institución. Tú sabes que los organismos reguladores, ¿no?, en todas partes del mundo tienen grados de autonomía a los efectos que no sean capturados ni por el Estado ni por los administrados. El Perú ha sido muy respetuosa de esa autonomía, la misma que de todas maneras tiene que ser supervisada por otros organismos como el Congreso o en su momento por la Contraloría. Pero ¿quién eligió, por ejemplo, al señor Daniel Schmerler, que era la cabeza de Ocinermin? ¿Era una persona capacitada para el sector que estaba asumiendo, un sector sensible como le digo? En su momento una comisión conformada por miembros del Consejo de Ministros, Energía y Minas, entiendo, y el MEF determinaron la calificación del señor Schmerler. Pero claramente no fue la elección más idónea, ¿o sí lo fue? Bueno, a la luz de los resultados hemos visto de que la institución, por ejemplo, desde el año 2017, que tenía un presupuesto para fiscalización de alrededor de 28% de su presupuesto focalizado a estas actividades que son una de las razones de ser de la institución, el 2019 ese 28% se disminuyó a 18% en momentos en que el parque a supervisar se duplicaba. Entonces vemos de que no han sido muy diligentes en el manejo de estos recursos. No sé cómo evalúa, porque otro de los puntos que ha generado indignación en la gente es que en medio de una tragedia la institución gaste pues más de 34.000 soles en un media training, en preparar al presidente para una entrevista, cuando claramente lo que usted me está diciendo es que lo que se necesita es fiscalización y se necesita más fiscalizadores y más plata para fiscalización, pero la gerencia aquí prefiere destinar esos recursos a preparar a sus directivos. Efectivamente. Por eso es que se sustenta el pedido del informe que se nos encargó de pedir la reorganización y reestructuración del organismo supervisor. Ahora, ¿qué sabemos, por ejemplo, de los otros camiones cisterna? Leí hoy en el Comercio, en la editorial del Comercio, que había más de 2.000 camiones cisterna que transportan GLP en el país. No sé si la cifra es correcta, pero en este momento sabemos de la calidad, de las condiciones en las que esos camiones cisterna transportan el GLP. ¿Ustedes en el ministerio lo saben? ¿La gente en Ocinermin realmente lo sabe? ¿O tenemos bombas de tiempo circulando por todo el país, ministro? Mire, en verdad una parte es formal, ¿no? Y de esa parte formal nosotros sí, de las visitas que se han hecho a raíz de la investigación, vemos de que sí cumplen con las normas. ¿Qué parte formal, ministro? La parte de algunas empresas que han seguido su inscripción previo a estos mecanismos de automatismo. ¿Pero qué porcentaje de esos 2.000 podríamos decir que no va a pasar nada con ellos? ¿Y con cuántos sí podría pasar algo? Pero el tema no solamente se circunscribe a esta parte formal, porque hay una parte informal que también está participando de ello, y es la parte que nosotros no sabemos a cuánto puede subir la cantidad de vehículos, porque lo que estamos hablando son de los vehículos formales que han tenido registro. Ok, estos 2.000 que les digo son formales. Sí. Ya, y de esos, ya, no hablemos de los informales, hablemos luego de los informales. De estos 2.000 formales, ¿somos conscientes de que están en buenas condiciones realmente o no? Ese es el tema que vamos a entrar en una recertificación del 100% de todas las unidades, porque lo que nos ha pasado no puede volver a suceder, ¿no? Y ese es uno de los temas por los cuales nosotros hemos urgentemente pedido la reorganización de Ocinermin. ¿Para qué?
para justamente potenciar las labores de fiscalización y de supervisión de estas unidades. ¿Cuántos informales, no sé si tienen un cálculo en el ministerio, cuántos de estos cisternas informales podrían estar andando en todo el país? Si estos son los formales. Bueno, la parte informal, como tú sabes, es una economía subterránea que no se tiene mucha información, pero de todas maneras hay mecanismos, ¿no?, con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar arduamente para limitar esta informalidad. ¿Cuántos fiscalizadores tenemos en OSINERMIN para estos temas? Bueno, la cantidad de trabajadores que tiene la institución son alrededor de 800 trabajadores. ¿Pero fiscalizadores de esto en específico? No sabemos en los últimos años, porque ellos, con los grados de autonomía que tenían y a nivel nacional, ellos tienen esas cifras. Y es un tema que netamente les compete a estos, ¿no? Pero ¿cuáles son las medidas que de alguna manera debemos a tomar? Cerrar con la informalidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya estamos tramitando un decreto supremo para eliminar del Fondo de Estabilización de los Combustibles la venta de GLP para envasado, que de alguna manera propiciaba, ¿no?, la informalidad en la distribución de GLP a granel. El balón de gas, el clásico balón de gas que Sí. tenemos todos los peruanos en la cocina. Pero aparentemente se entregaba un subsidio, porque esto es lo que es el Fondo de Estabilización de Precios, un subsidio para tratar de abaratar ese balón de gas, pero ¿hacia dónde iba el subsidio? Iba hacia una cadena informal de venta a granel. Claro. Ahora, porque de las conclusiones que saco de lo que me está contando, ministro, es como que OSINERMIN es el único responsable de esta tragedia. La responsabilidad también no alcanza a su sector, digamos, el sector titular en lo que es energía y minas. Mire, en un inicio, OSINERMIN estaba adscrito al MEM, ¿no? Por lo tanto, era una sola institución, para ponerlo en términos de rectoría. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Cuando este organismo comenzó a tener los grados de autonomía y se le fueron dando otras funciones, no solo en el campo de la energía, sino también en la minería, fue adscrito a PCM. Pero con total autonomía. Si se quiere, la vinculación a PCM solamente era por efectos administrativos, porque como toda entidad del Estado tiene que responder hacia alguien. Pero la autonomía era plena y definitivamente de OSINERMIN. Entonces, para no rehuir las responsabilidades, ¿cuál es lo que ahora está en mi sector? Solamente está la parte normativa. Y como te señalé al inicio, la parte normativa que ha dado el Ministerio de Energía y Minas está vinculada a normas internacionales de frecuente actualización. En digamos, pocas palabras, ¿cómo le estarían, de lo que han investigado en este informe, cómo están dejando OSINERMIN? ¿Cómo, ahora que han entrado, yo entiendo la autonomía, pero han entrado a ver qué pasa desde el Ministerio de Energía y Minas? ¿Cuál es la situación de OSINERMIN en este momento? ¿La conocían? ¿Tenían idea del grado, no sé, de poca idoneidad en la que operaba? Todavía no se ha entrado a la institución. Esta se sigue manejando con las formas que siempre se ha venido haciendo. Lo que se ha conformado es una comisión multisectorial para los efectos. Esa comisión recién se está nombrando y tiene 90 días para emitir los informes. Ahora, para terminar con el tema de las cisternas, Sutran, la superintendencia que también ve por el transporte terrestre, ellos tienen la labor de justamente supervisar lo que es el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Y dentro de eso, uno de los residuos peligrosos, entiendo, es el GLP. No sé si ellos tienen algún grado de responsabilidad también en todo esto, otro de los organismos fiscalizadores, supervisores, porque yo me preguntaba, ¿quién detiene a uno de estos camiones si lo vemos de mal estado, vemos que está botando combustible? La policía no va a tener la capacidad técnica para detenerlo o evaluarlo. ¿Cuál es el grado de responsabilidad también de Sutran como institución? Mire, a raíz de esta triste y dolorosa lección que nos ha dejado Villa El Salvador, todos los estamentos del gobierno vamos a tener que mirar y dar más énfasis en los temas de protección. Por ello, también MTC, también produce, y el propio Ministerio de Energía y Minas, vamos a tener que darle más vigor al tema de la seguridad.
Bueno, esperemos que así sea. Vamos a otro tema, ministro, que también que es clave, que compete a su sector, como es el caso del gasoducto sur peruano. No solo a su sector, al Ministerio de Economía también, al gobierno en general, pero ha salido un comunicado de la constructora brasileña hace pocas horas. No sé si lo podemos poner en pantalla simplemente para ver. Ahí está justamente el documento de la constructora brasileña, que lo tengo acá en el escritorio. Vamos a leer brevemente algunos párrafos, porque parece una ramita de olivo. Dice: Odebrecht, a través de su controlada Olilux, continúa totalmente dispuesta a encontrar junto a las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral. Garantizando lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado sin costo para el Estado. Hasta el último día del plazo límite para que las partes soliciten el inicio de un arbitraje internacional para la preservación de sus derechos, la empresa ha hecho todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo, permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el gasoducto. Sin embargo, lamentablemente no hubo una definición en este sentido. Odebrecht sigue con toda disposición de buscar el mismo camino, permitiendo suspender y hasta en un futuro cancelar el proceso arbitral. Ellos están dispuestos a cancelarlo, dice. Es importante aclarar que esta acción tiene el objetivo de preservar el derecho de acreedores y no busca garantías indebidas, sino el resarcimiento del capital 100% privado invertido que permitió el avance físico de 33% de obra que hoy en día se encuentra en manos del Estado peruano. Finalmente, la empresa reafirma su voluntad de preservar y seguir cumpliendo de forma integral el acuerdo de colaboración, instrumento que pasó por un riguroso control de legalidad, donde se pudo demostrar de forma fehaciente su eficiencia ante las autoridades competentes del Poder Judicial. ¿Cómo toman este comunicado desde el Ejecutivo, ministro? Porque a todas luces parece una rama de olivo, ¿no? Le están diciendo: oye, mira, nosotros cancelamos esta demanda en el CIADI de $1.200 millones. Si tú licitas de una vez este proyecto para que me devuelvas mi plata. Mire, en principio nos parece injusto el planteamiento que ha hecho Odebrecht ante el CIADI. ¿Por qué nos parece injusto? Porque fehacientemente se ha comprobado que por razones atribuibles netamente a ellos es que el contrato se resolvió. ¿Cuáles fueron estas razones? Que ellos no efectuaron el cierre financiero, a pesar que en 2 oportunidades se les dio prórroga para que ellos pudieran cumplir. Ellos sencillamente no cumplieron con el cierre financiero y este es un hito que determinó la caducidad de la concesión. Ministro, permítame unos segundos, nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan porque vamos a continuar hablando sobre todo el tema gasoducto sur peruano y las alternativas que se abren a partir de los pronunciamientos de la constructora brasileña. Así que no se vayan. Bueno, seguimos en Central de Informaciones. Estamos conversando con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yongzhen, ahora sobre el tema Odebrecht, el tema gasoducto sur peruano. Habíamos comentado ya el comunicado que publicó el día de hoy la constructora brasileña, que era como una especie de ramita de olivo, ¿no? Donde, en grandes rasgos, le dice al Estado peruano: mira, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a retirar esta demanda que te he interpuesto ante el CIADI del Banco Mundial por $1.200 millones si tú licitas el proyecto del gasoducto nuevamente con otro que no soy yo, pero me devuelve mi plata, porque yo necesito plata. Mis acreedores están que me piden, a la gente que le debo me pide plata, y por eso es que yo te estoy demandando ante el CIADI. Y no sé cuánto le crean o cuánto no le crean desde el Ejecutivo a Odebrecht, ministro. Mira, tal como te señalé momentos antes, nos parece injusto la demanda que nos ha planteado Odebrecht. Ante ella, el Estado peruano se va a defender con todo el vigor que siempre lo ha realizado. Sabes que de los 17 demandas que nos han hecho ante el CIADI, el Perú ha ganado 14, en un monto de demandas de más de $50.000 millones. O sea, con ese mismo vigor, el Estado se va a tener que defender en este caso. Pero no se sentarían a partir de esta rama de olivo, a partir de este comunicado,
una comisión del Ejecutivo no se sentaría a negociar o al menos a conversar con Odebrecht para ver qué camino se puede abrir antes de llegar a un tribunal internacional? Dentro de la institucionalidad que se tiene para estos casos, como te señalé, ha sido muy eficiente y muy exitosa, está una comisión especial que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos son los que van a tener que determinar la estrategia a seguir a partir de todos estos planteamientos que realiza la empresa. ¿Y por qué se ha esperado, digamos, a llegar a este nivel, ¿no? Porque lo que dice Odebrecht es que ellos han cumplido con los plazos, es decir, ellos activaron este convenio de cooperación, el de Luxemburgo-Bélgica, y han pasado ya casi 3 años desde que se canceló el contrato de concesión en enero del 2017, y esperaban toda la etapa de trato directo. Sin embargo, no ha habido respuesta y ellos se han visto en la obligación, dicen en su comunicado, de ir a un tribunal internacional, de acudir al CIADI, pero esto no se pudo arreglar, digamos, en etapas previas, no se pudo arreglar cuando se negociaba, por ejemplo, el acuerdo de colaboración eficaz. No, por una sencilla razón. No se tenía cabal conocimiento de que Odebrecht podía interponer esta demanda ante el CIADI. ¿Por qué? Porque Brasil está fuera del ámbito de lo que el CIADI de alguna manera trata. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En toda la cadena de transferencia de capital, una de estas empresas, Odebrecht Latinvest, creo, esa es la que tiene vinculación y la que podría plantear esta querella ante el CIADI. Y de eso se han tomado la empresa Odebrecht para plantear la demanda. ¿A ustedes los agarró por sorpresa? Definitivamente, porque no pensábamos de que esto debía efectuarse. ¿No es verdad que en noviembre estuvieron en negociaciones con el Ejecutivo, los de la constructora brasileña? Yo no tengo conocimiento de eso, pero en la parte que ellos señalan de que han ido al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahí sí tengo que hacerles un desmentido radical. ¿Por qué? Porque ellos en diciembre de este año nos piden una reunión informativa, ¿no? Justamente en el sentido que va el comunicado actual. Decían, nosotros queremos saber qué es lo que está haciendo el Estado peruano respecto al desarrollo del gasoducto, porque nos interesa ver, ¿no?, estos activos que de alguna manera son de su propiedad, cómo podrían ser utilizados la siguiente convocatoria que se haga del gasoducto a los efectos de pagar a sus acreedores. Entonces, esa reunión informativa que se dio el día 9 de enero, ¿no?, a pedido de un procurador del Ministerio de Justicia que los llevó a Energía y Minas, en el desarrollo de la reunión ellos plantearon una especie de propuesta de acuerdo para ponernos de acuerdo. ¿Qué planteaban? No sabemos, porque cuando ellos hicieron el pedido, sencillamente yo como titular del ministerio les dije, señores, aquí no se trata nada de esto. Así que si ustedes tienen este tipo de acuerdos, planteen solo al procurador que los ha traído como invitados y que esto se eleve. Y de esto no prosperó nada. O sea, no hubo ninguna negociación como ellos insinúan que la hubo, solamente fue una reunión informativa en cuyo marco ellos plantearon una situación que no estaba prevista y que fue desestimada. Ok, y digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros tenemos algo que pagarle a Odebrecht por los gastos hechos en el gasoducto sur peruano. Ellos dicen que han invertido bastante plata y efectivamente hay una inversión entre las 3 empresas en el consorcio de más de 2.000 millones de dólares, pero desde la perspectiva del Ejecutivo, ¿tenemos algo que pagarle o mucha pena porque no pudieron completar el cierre financiero? Eso. No tenemos nada que pagarle, sencillamente cuando el contrato se resolvió por la resolución de la concesión, los activos pasaron a ser de propiedad. Claro que se han tenido que cautelar, o sea, cuidar, porque el Estado tomó la posición de posesionario, ¿no? Y más bien nosotros, a efectos de que esos activos no se deterioren, se ha venido gastando alrededor de 50 millones de dólares cada año. Por lo tanto, en el momento que ellos logren vender esos activos, incluso van a tener que pagar al Estado todos estos gastos que se han generado. A ver. Pero una vez que se dé, porque yo entiendo que esto va a tener que pasar por una nueva licitación, ¿no? Se va a tener que licitar nuevamente el proyecto del gasoducto. Se da esta licitación, viene un consorcio comprador
y va a tener que pagar la plata de lo que ya se invirtió. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Esa plata se le va a entregar a Odebrecht? Va a tener que hacer un acuerdo, ¿no?, con los que tengan propiedad de estos activos, ¿no? Pero una vez que llegue a ese acuerdo por la transferencia de los activos, va a tener que pagarle al Estado peruano lo que invirtió en el mantenimiento de dichos activos. Que hasta la fecha, ¿cuánto ya se ha gastado? Más de 150 millones de dólares. Más de 100 en cuidar los activos. En cuidar los activos. Pero sí se le va a entregar ese dinero a Odebrecht, o la plata va directamente a Odebrecht, o primero tiene que pasar por el Estado peruano a través de un fideicomiso, no lo sé, como sucedió con Chaclla. Tendría que pasar primero por pagar esos 150 que son de propiedad del Estado, después por propiedad de los acreedores, después por derechos laborales y así sucesivamente hasta que se extingan todos los gastos que están priorizados de acuerdo a la norma peruana. Ahora, ellos en un comunicado anterior señalan que el Ejecutivo se demoró y se ha demorado demasiado en volver a licitar el proyecto del gasoducto. Yo estaba revisando algunas declaraciones de exministros anteriores de que se canceló este proyecto y claramente hemos visto que se han ido peloteando la fecha, es decir, siempre decían que se iba a licitar en el primer trimestre del 2018, a fines del 2018, después en el 2019, y ahora lo que hemos escuchado es que se estaría licitando en el 2020. Sin embargo, Odebrecht dice en su comunicado que ustedes tenían 12 meses después de cancelado el contrato para licitar nuevamente el proyecto. ¿Por qué han demorado tanto? ¿Por qué se ha demorado tanto? Y si esto no implica un incumplimiento del contrato por parte del Estado peruano. Lo último, definitivamente no. No puede haber incumplimiento de un contrato que se resolvió en el momento que se resolvió la concesión. Ya. O sea, no había contrato y el contrato terminó. Es potestad del Estado analizar las mejores alternativas que tenía por delante a los efectos de dar transparencia. Yo creo que ese ha sido un poco el concepto que llevó a contratar a una empresa consultora como Mott MacDonald para que analice las diversas posibilidades que tenía el Estado peruano de volver a reconvocar el concurso. Ese estudio ya está a punto de terminarse en breves semanas, o sea, en marzo ya debemos tener el informe final y a partir de ahí se va a reconvocar el estudio con la máxima celeridad, porque reconocemos, tal como lo señala el propio plan de infraestructura, de que la obra es muy importante. Su importancia radica en que nos permite incrementar la confiabilidad del gasoducto y de la red de energía del Perú. Tú sabes, Omar, que cada día que se pudiera bloquear el actual tubo que camisea a Lima, al Perú le cuesta más de 350 millones de dólares. Entonces, ¿y para qué fecha tienen, digamos, ya no sé si a veces es ocioso preguntar fechas porque nos dan tantas, pero para qué fecha al menos se tiene previsto licitar este megaproyecto? Estaba previsto para el 2022, la primera etapa, pero a raíz de lo que te acabo de señalar, de que el Perú tiene problemas en su confiabilidad, necesitamos poner en valor nuevas reservas, porque sin la presencia del gasoducto tampoco podemos poner como reservas probadas las del lote 58. Sin la presencia del gasoducto no podemos hacer la masificación de toda la macrorregión sur, donde ya tenemos instaladas plantas por más de 1000 megavatios. Sin la presencia del gasoducto tampoco... Por eso, ¿se licita este año o no? Estamos haciendo todos los esfuerzos. Apenas entregue su informe Mott MacDonald, vamos a cerrar la... ¿Cuánto va a costar, se sabe? Eso lo va a definir el informe final. Ahora, para ir terminando, ministro, un tema que me parece clave es Tía María. No sé cuál es el impacto en este momento, cuál puede ser el impacto para la inversión minera. El año pasado la producción minera realmente estuvo estancada, casi no ha crecido. Usted tendrá las cifras más frescas, pero ¿cómo el tema Tía María, de darle la licencia de construcción, luego tirarse para atrás del Ejecutivo, puede tener impacto sobre los grandes proyectos de inversión, que claro que nos falta? Mira, agradezco tu pregunta porque me permite cerrar las cifras, mostrar las cifras con las que cerramos el año. El año 2019 el Perú se fijó una meta de inversiones de 6.000 millones de dólares en inversión en el sector minero.
¿Cuánto se ha alcanzado? 6.100 millones de dólares. O sea que hemos superado la cifra que nos planteamos. Y en producción, sí. En producción estamos llegando, en el cobre, que es el principal metal que producimos, estamos llegando a 2,5 millones de toneladas. Hace algunos años Chile nos llevaba una relación de 5-1. Ellos producían 5 millones de toneladas y el Perú producía 1. En estos años hemos acortado la brecha, estamos en una relación de 2-1. Ellos producen 5 y no estamos en 2,5. O sea, la relación se ha acortado. Con eso quiero mostrarte cómo el Perú vertiginosamente está creciendo en el desarrollo. La producción ha crecido. Es parte de la producción, o sea, la producción de cobre es nuestro principal metal. Respecto a Tía María, este es un proyecto que está en maduración, pero tal como lo ha señalado el presidente y el premier, no lo vamos a imponer. Requerimos un clima de paz en el cual se puedan desarrollar estos proyectos, porque necesariamente sin este clima de paz no se pueden gestar estos proyectos, por más que quisiéramos. Por lo tanto, la propia empresa también es consciente de ello y ellos han señalado que hasta el 2024 no van a iniciar operaciones. Por ello es que tenemos un horizonte o una ventana de oportunidad para poder trabajar en esta paz que necesitamos. Pero no teme que, digamos, esos vaivenes dentro del propio Ejecutivo terminen afectando futuras inversiones mineras que son de gran escala. Mira, las inversiones siguen llegando. O sea, tenemos más de 18.000 millones de dólares para los próximos 3 años. Pero de todas maneras necesitamos mantener ese clima de paz social. Perfecto. Una última pregunta, ministro, que me parece sumamente importante, que tiene que ver con el FICE, porque está pasando la rectoría de este fondo de Ocinermin, que claramente hemos conversado largamente de que no está en buenas condiciones en este momento y que tiene que ser reformulada. Está pasando al Ministerio de Energía y Minas. Explica un poco qué es el FICE en principio para la gente y qué se quiere hacer este año con este fondo. El FICE es el acrónimo de Fondo de Inclusión Social Energético, que fue creado el año 2011 para ser administrado directamente por Energía y Minas, pero que temporalmente se le encargó a Ocinermin. Este año, a partir del 1 de febrero, está ya bajo el manejo directo de Energía y Minas. ¿Cuánta plata tiene y qué se quiere hacer? Más o menos los recursos que provienen para el FICE son de un cargo que se colecta por venta de los hidrocarburos líquidos. Ajá. Se colecta $1 por cada barril que se expende y se comercializa en el país. ¿Qué queremos con estos recursos? Con estos recursos queremos impulsar la masificación. Tú sabes, Omar, que durante 10 años, los 10 primeros años, el Perú solamente masificó 500.000 usuarios. En los últimos 3 años, esos 500.000 usuarios conectados a la red de gas se han elevado a 1.100.000. Y este año, hasta el bicentenario, queremos conectar 1,5 millones de hogares a la red del gas. Gas natural, que es mucho menos peligroso que el GLP y mucho más económico. ¿Cuánto de bono le van a dar a las personas que se quieren conectar a gas natural? El bono está en función a los puntos de conexión de estas familias que generalmente son las de estratos socioeconómicos más bajos. Pero en promedio, ¿cuánto les podrían dar? Estamos pensando alrededor de $200. $200 no es poco, y claro que el gas natural es mucho más eficiente, mucho más barato incluso que los propios balones de gas, así que esperemos que tenga éxito este programa. Muchas gracias, ministro Juan Carlos Liu Yong-sen, por estas declaraciones sobre diversos temas. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más.